porque la grabación de la parte anterior está en proceso, por lo que pude ver. Convirtiendo. Se está convirtiendo. Entonces, creo que de esta sesión va a haber 3 grabaciones. Una la previa al recreo, otra la del recreo hasta que se interrumpió todo y una tercera que es lo que sigue ahora. Bueno, vamos a emitir el hold. Ok. 15 participantes, bueno, está la mayoría. Okay. Vamos a ver entonces. Entonces, estábamos con esto, ¿verdad? De la definición ostensiva, ¿verdad? Señalando un par de nueces, puede ser tanto una definición ostensiva de nueces como de dos, ¿verdad? Okay. Entonces alguien dice, bueno, entonces, dice, tal vez diga uno, el 2 solo puede definirse ostensivamente así, este número se llama 2. Pues la palabra número indica aquí en qué lugar del lenguaje, de la gramática, situamos la palabra. Pero esto significa que ahora es la palabra número la que debe ser explicada antes de que aquella definición ostensiva pueda ser entendida. Ciertamente la palabra número en la definición indica este lugar, puesto que es el puesto en el que colocamos la palabra. Y podemos prevenir así malentendidos diciendo, este color se llama así, esta longitud, esto es, los malentendidos se imitan muchas veces de este modo. Pero se puede interpretar la palabra color o longitud únicamente así. Hoy probablemente no se entiende cómo interpretamos la palabra color, o cómo interpretamos la palabra longitud o la palabra número. Entonces, frente a la palabra color, longitud y números, se plantea el mismo problema. Y además de que cómo definimos ostensivamente número, longitud o color, ¿verdad? Pues bien, debemos explicarla. No digas, no existe ninguna última explicación. Esto es como si dijeras, no existe la última casa de esta calle. Siempre se puede construir otra más. Si la palabra número es necesaria en la definición ostensiva del 2, depende de si él la consigue esta palabra de otro modo que el que yo lo deseo. Las explicaciones terminan siempre en alguna parte. Si yo le señalo, hay 2 nueces, eso se llama 2, y él entiende, sin mayor explicación de que estoy hablando del nombre de un número, y usa la palabra, bueno, a un extranjero que no sabe la palabra 2 en español, yo le digo 2, 1, 2, y él entiende con mi gesto que es la palabra que en su lenguaje corresponde a la palabra española para 2. Entonces yo no necesito más explicación, no necesito hablar de números ni nada, ahí ya entendió. Yo sé si entendió si a partir de ese momento usa la palabra 2 como esperamos que se use. Pero si no, si tengo que traducir la palabra número, es porque no era suficiente. Y después puede ser que tal vez era una persona que tenía tan pocos números que yo tenga que traducir algún tipo de explicación de qué significa número. ¿Cuál es la última explicación? Bueno, cuando ya la persona entendió, ya no necesita explicar más. No necesito seguir hasta el infinito explicando y explicando y explicando. Es cuando ya entendió, esa es la última explicación. Sí puedo parar otra, sí podría haber otra, pero tal vez no sea necesario. Las explicaciones terminan en alguna parte. Como veremos después, también las explicaciones de la manera correcta de seguir una regla terminan en alguna parte. Porque las palabras que explican una regla también pueden ser mal interpretadas. Entonces, al final lo que hay es una conducta, una forma regular de conducta, que todos aceptamos como la que es acorde a la regla. Ok. Es decir, hay algo más básico que el lenguaje, algo sin lo que es la acción. Volvemos a Goethe, en el principio de la acción. Por lo tanto, se podría decir la definición, de hecho recuerden que Winston toma esa cita de Goethe. La definición ostensiva explica el uso, el significado de la palabra cuando ya está claro en general el papel que la palabra debe jugar en el lenguaje. Okay, bueno, lo que sigue, tal vez no vale la pena leer en detalle todo, ¿verdad? Es precisamente más de esto mismo. Mosca, por ejemplo, dice, cuando se le muestra a alguien un rey de ajedrez diciendo, este es el rey, no se le explica así el uso de esta pieza, a menos que conozca las reglas del juego. Dice que mi conexión de internet es inestable, esperemos que no vayamos otra vez. Hasta este último detalle, la forma de un rey. Se puede imaginar que él ha aprendido las reglas del ajedrez y que se había enseñado nunca una verdadera pieza del mismo, ¿no? Okay. O que haya aprendido luego sin aprender nunca a formular una regla, a explicar las reglas, nada más moviéndose sin conciencia de regla, o sin conciencia de poder formular en palabras. Okay. Bueno, todo esto ustedes lo pueden leer más en detalle y verán que va hacia lo mismo. Dice, quien llega a un país extranjero aprenderá a veces la lengua de los hablantes de explicaciones ostensivas que le son dadas y deberá muchas veces adivinar la interpretación de estas explicaciones, lo que hará a veces bien, a veces mal. Y ahora podemos, creo, decir, Agustín, ¿sabes? Agustín, ¿verdad?
Describe el aprendizaje del lenguaje humano como si el niño llegara a un país extranjero y no entendiera la lengua del mismo. Esto es, como si él tuviera ya una lengua, solo que no esta. O también como si el niño ya pudiera pensar, pero no hablar. ¿Okay? Y pensar significa aquí algo así como hablar consigo mismo. Entonces, y aquí, a partir de aquí viene una serie de cosas que es importante con relación a imagen mental. ¿Okay? Pero se objetará a partir de 33. No es verdad que uno deba ya dominar un juego de lenguaje para entender una definición ostensiva, sino que debe solamente, por supuesto, saber o adivinar qué cosa señala el que da la explicación. Si señala, por ejemplo, la forma del objeto, o su color, o su número, etc. Entonces se pregunta, ¿y en qué consiste señalar la forma, señalar el color, señalar un trozo de papel? Y señala ahora su forma. Entonces, bueno, señala la forma de algo. Ahora señala el color de esa misma cosa. Ahora señala su número. Son extraños. Di ahora, ¿cómo lo has hecho? Dirás, cada vez has querido referirte a algo diferente al señalar. Y la idea es de que hay una explicación psicológica del significado. O sea, cuando yo señalo una pared, como esta que tengo aquí en la pared mía, y señalo el color, pero no la pared, entonces algo ocurre en mi mente diferente, tal vez en mi conciencia, de que cuando lo que estoy señalando es la pared, entonces nada más habría que adivinar qué es, pero esto se va a criticar. Dirás que te has concentrado tu atención en el color, la forma, etc. Pero ahora te pregunto de nuevo, ¿cómo sucede esto? Supongo que alguien señala un florero y dice, mira qué magnífico azul, la forma no interesa. O mira qué magnífica forma, el color es indiferente. Profe, A ver, ¿qué pasó? profe, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, pero es que hace rato estamos hablando en el chat que se está pegando mucho, su voz se traba mucho. Sí, tengo problemas posiblemente con la conexión. Y bueno, déjenme Yo ver. recomiendo quizá tal vez no compartir la pantalla, porque nosotros tenemos el texto igual. No sé si eso mejora en algo. Vamos a ver si mejora. ¿Me oyen mejor ahora? Sí. Entonces, Sí, Eh, sí. En yo, otros cursos no se comparte la pantalla porque traba el internet. Entonces, entonces, tal bueno, vez, yo voy a abrir el texto para mí, solo que no los puedo ok. ver a ustedes y entonces ahí voy leyendo el texto y si ustedes tienen el texto, entonces qué bueno porque pueden verlo y me pueden Sí. oír mejor, ¿verdad? Ok. Sí, a veces tal vez como que nos comunicamos y estamos siempre en la misma página. Ok, ok. Mira qué magnífica forma, el color es diferente. No cabe duda de que harás en cada caso cosas diferentes cuando sigas estas indicaciones. Pero haces siempre lo mismo cuando diriges tu atención al color. Imagínate diferentes casos, ¿verdad? ¿Es este azul el mismo que aquel? ¿Ves alguna diferencia en estos colores? Este azul del cielo es diferente de obtener. Se pondrá bonito ya. Bueno, aquí lo que está diciendo es que no siempre que nos estamos refiriendo al color o a la forma de algo, hacemos lo mismo en el sentido de que ocurre en nuestra mente, en nuestra conciencia, las mismas. Digamos, la idea aquí es como que hay alguna sensación particular de referirse al color o de referirse a la forma, pero no necesariamente va a haber una sensación o va a haber algo de ese tipo, sino simplemente el referirse a la forma o referirse al color. O, poner atención a la forma, poner atención al color, y puede ser que ocurran cosas diferentes. Dirigir atención a los colores lo hace uno muchas veces ocultando el perfil de la forma con la mano, o no dirigiendo la mirada hacia el contorno de la cosa, o mirando absorto uno al objeto, intentando recordar dónde ha visto uno antes ese color. Uno dirige su atención a la forma. Es que lo que quiere mostrar aquí es que no siempre hacemos lo mismo cuando decimos que estamos dirigiendo la atención a la forma o al color. No siempre tenemos las mismas sensaciones, etc. Entonces no podemos identificar el dirigir sea con una particular sensación o una particular modo de la atención, ¿verdad? Porque en el fondo no podemos distinguir el referirse a, vamos, el término aquí en el original alemán es meinen, el tener, okay, con una particular vivencia psicológica, ¿okay? Que sería una explicación totalmente
digamos, del gusto, por ejemplo, de la tradición empirista. Aunque pueda haber a veces en 35, ahora si se van a parágrafo 35, ¿verdad? Que puede haber vivencias características de señalar, digamos, la forma. Por ejemplo, seguir el contorno con el dedo o con los ojos mientras se señala. Pero así como esto no sucede en todos los casos en los cuales yo me refiero a la forma, tampoco sucede ningún otro proceso característico en todos estos casos. Pero también si un tal proceso se presentara en todo caso, dependería entonces de las circunstancias, es decir, de lo que sucediera antes y después del acto de señalar, el que dijéramos, era señalado a la forma y no al color. O sea, dependería. El asunto es que el significado no es algo meramente subjetivo, sino que tiene que haber algún tipo de acuerdo para que sepamos contextualmente que estamos refiriéndonos a la forma y no al color. O sea, tenemos que dominar de alguna manera una cierta conducta lingüística compartida. O sea, un pequeño paréntesis. Más adelante, el tema del lenguaje privado implica también una crítica radical a la tradición empirista, porque sí, mis palabras adquieren significado porque las asocio con una sensación particular mía. Entonces yo sé lo que rojo significa para mí, pero no sé lo que significa para otro, porque mi sensación particular de rojo es una sensación privada mía. Entonces yo no sé si otro llama rojo lo mismo que yo llamo rojo. Sin embargo, nos podemos entender con rojo, verde, azul, y eso muestra que el significado no depende de una vivencia privada. Porque el significado no puede explicarse en función de una vivencia privada, ¿okay? Que podría ser muy diferente en diferentes personas. Aunque aquí también tendría sentido decir qué quiere decir que es diferente o que es la misma, cuál sería el criterio de diferencia o de mismidad de experiencias privadas que no podemos, digamos, conocer. Bueno, ok. Las palabras señalar la forma, tener en mente la forma, okay, no son usadas como esta, señalar este libro, no aquel, señalar la silla, no la mesa. Pues piensa solo cuán diferente es nuestro aprendizaje de las palabras señalar esta cosa, señalar aquello. Fíjense, se da mucho ver cómo aprendimos de niños a usar expresiones como señalar una cosa, señalar otra cosa, señalar el color, no la forma, tener en mente, pensar en el color. Okay. Como se ha dicho, en ciertos casos particulares, cuando señalamos la forma o el número, hay experiencias características y formas de señalar características, porque se repiten frecuentemente, no siempre, cuando nos referimos a, cuando pensamos en la forma o al número. Pero ¿conoces acaso una vivencia característica de señalar una pieza de un juego como pieza de juego? Y se puede decir, yo tengo en mente que esta pieza de juego se llama rey, no este trozo determinado de madera hacia el cual señalo. De conocer, desear, recordar. Okay. Y aquí hacemos lo que hacemos en miles de casos similares. Cuando no podemos indicar una actividad corporal a la que podamos llamar señalar la forma, en contraposición a señalar el color, decimos entonces que a estas palabras les corresponde una actividad espiritual, donde nuestro lenguaje nos hace suponer un cuerpo, no hay ninguno allí, querríamos decir, hay un espíritu. Pero llamar actividad espiritual no resuelve nada. Digamos, no aclara cómo es que estamos refiriéndonos a una cosa y no a otra. Aquí estamos ya casi pasando a un tema que es el que sí vamos a desarrollar más extensamente la próxima clase, poco a poco, paulatinamente, porque ahora lo que va a venir es el tema de la relación entre nombrar y lo nombrado. En el Tractatus estaba la idea de que un nombre designa, de que un nombre es una idea heredada del Russell. Un verdadero nombre no puede estar nunca sin un referente, porque si no, el nombre perdería significado. ¿Okay? Entonces, de ahí viene toda la idea de que de los objetos simples, o sea, de la indestructibilidad de los objetos. Si el objeto dejara de existir, la palabra a la que se refiere el objeto perdería significado, entonces todas las proposiciones donde aparece la palabra se volverían asignificativas. Russell había llegado a decir en un momento que lo que más se parece a un nombre de verdad, porque nunca puede estar siempre referente a la palabra esto. La palabra esto, yo siempre la uso en relación a una cosa que está presente para mí. Entonces ahí no puede faltar el nombre. Y lo que parecían ser nombres, como por ejemplo Zeus, se convertían en descripciones definidas, pero encontraban palabras que analizándolas tenían que convertirse en otras palabras más simples, hasta que llegábamos a nombres simples que se referían a un significado concebido como una cosa, como un objeto, y por lo tanto tenía que estar ahí, porque si no la palabra perdía significado.
Esto era el Tractatus. Entonces veamos, ¿cuál es la relación entre nombrar y lo nombrado? ¿En qué consiste esa relación? Entonces se pasa en el Tractatus que se llama relación figurativa. ¿Ok? Pon atención al juego del lenguaje 2 de los constructores o algún otro. ¿Acaso ahí se verá en qué consiste esta relación? Esta relación, entre muchas otras cosas, puede consistir en que la audición del nombre evoque en el alma la imagen de lo nombrado. Y consiste también, entre otras cosas, en que el nombre se escriba sobre lo nombrado o en que se le pronuncia al señalar lo nombrado. Pero ¿qué decir la palabra esto en el juego del lenguaje 8? O sea, el 8 ya es el juego del lenguaje modificado, donde hemos introducido palabras como esto y aquí. O la palabra esto en la explicación ostensiva, esto se llama teléfono, por ejemplo, esto se llama teléfono. ¿Ok? ¿Qué designa en esta explicación la palabra esto, aparte de la palabra teléfono? Si no se quiere provocar confusión, es mejor abstenerse de decir que esta palabra nombra algo, o sea que esto es un nombre. Y sorprendentemente, se ha dicho a veces que la palabra esto es el único nombre auténtico. Toda otra cosa que llamemos nombre lo sería, por lo tanto, solo un sentido inexacto aproximado. ¿Por qué? Porque la palabra esto parece ser una palabra que nunca puede estar contextualmente sin referente. Y entonces, en cambio, los nombres, lo que llamamos nombres ordinariamente, parece que sí pueden estar sin referentes. Como ninguno de nosotros es seguidor de la religión griega, creo que todos estamos de acuerdo en que Zeus no existe. Sin embargo, Zeus es un nombre. Y entonces en el Tractatus los nombres no eran nombres de verdad, sino que los nombres auténticos eran solo los nombres de los simples. Pero ahora estamos olvidándonos de eso y veamos cómo funciona lo que llamamos nombres. Los nombres son lo que siempre, lo que toda la vida hemos llamado nombres en el lenguaje ordinario. Tan extraña concepción brota de una tendencia a sublimar la lógica de nuestro lenguaje, según podemos caracterizarla. La única respuesta apropiada a ella sería decir que llamamos nombre a cosas muy diferentes. La palabra nombre es igual otra vez la imagen de las manijas en la cabina de una locomotora. La palabra nombre caracteriza tipos muy diferentes de uso de una palabra relacionados entre sí de maneras muy diferentes. Pero dentro de estos tipos no está la palabra esto. Bien es verdad que con frecuencia señalamos en la definición ostensiva, por ejemplo, hacia lo nombrado mientras pronunciamos el nombre. Y asimismo pronunciamos en la definición ostensiva, por ejemplo, la palabra esto al señalar una cosa. Y la palabra esto y un nombre ocupan muchas veces el mismo lugar en el contexto de la oración. Pero es justamente característico del nombre que se lo explique mediante el ostensivo. Esto es N, o esto se llama N. Pero explicamos nosotros también, he aquí lo que llamamos esto, o esto se llama esto. Pues no. Hay una diferencia, por ejemplo, entre esto y un nombre. Los nombres los explicamos muchas veces diciendo esto se llama tal cosa, pero nunca explicamos la palabra esto, sino esto se llama esto. ¿Okay? Entonces, podemos ver una diferencia entre esto y lo que llamamos obviamente nombres. No decimos nunca que, bueno, esto se ha relacionado con el concepto de nombrar como un proceso, por llamarlo así, oculto. El nombrar parece como un extraño vínculo entre una palabra y un objeto. Y un vínculo extraño sí tiene lugar cuando el filósofo, a fin de develar que sea la relación, que sea la, subrayado la, relación entre el nombre y lo nombrado, mira absorto un objeto, mientras repite incontablemente un nombre, o bien la palabra esto. Entonces digo lapicero, 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 esto. Pues los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se va de fiesta, o cuando el lenguaje está de asueto, o cuando el lenguaje está, que no está trabajando. La palabra alemana es feiern. Y aquí podemos, en efecto, imaginarnos que el nombrar sea algún extraño acto mental, algo así como el bautismo de un objeto. Y podemos también, igualmente, decir la palabra esto al objeto, dirigirnos a él. Un extraño uso para esta palabra que solo se da cuando filosofamos, que no se da en los usos ordinarios del lenguaje. ¿Okay? Aquí vamos cada vez más hacia el análisis de los nombres, del Tractatus y de la simplicidad. El 39, ya va a empezar casi eso en 40, aunque tal vez no nos va a dar tiempo de relacionarnos hoy, ¿okay? De verlo hoy, porque va a empezar bien. Digamos, el 46 va a introducir el ejemplo de Sócrates en el Teteto, que lo empleamos en el seminario anterior para referirnos a una doctrina similar a la de los simples. Pero aquí, ahora, en 41, introduce algo que sí recuerda mucho el Tractatus. Ok. Perdón, Mario, siempre vamos por la 38, ¿cierto? Sí, déjeme ver un momentito. Sí, por la 38. 78, sí. Ahora, ok, sí. Ahora vamos con la 39. Ahí va a introducir un ejemplo que lo va a emplear mucho. Es el ejemplo de una espada.
Curiosamente en la versión inglesa, recuerden que las investigaciones fueron publicadas en una edición bilingüe alemán-inglés. En la edición inglesa, la traductora Elizabeth Anscombe, la discípula cercana de Dice, traduce el nombre por Excalibur. Excalibur es la espada que pertenece al ciclo del rey Arturo. Y es una traducción muy libre porque, digamos, la traductora lo que puso fue meter el nombre de una espada que fuera entendible fácilmente por los lectores anglosajones. Tal vez en una traducción en español debíamos meter la tizona, que era la espada del Cid. Pero el nombre original que usa es Notum, que es la manera en cómo en las obras de Wagner se designa la espada de Siegfried, el anillo de Nibelungo, todas esas cosas. ¿Okay? La traductora tal vez pensó que para los hablantes anglosajones no era muy familiar la palabra Notum, y entonces puso en lugar de eso Excalibur. No importa, eso es okay. ¿Cómo se llega a la idea de querer convertir precisamente esta palabra en un nombre cuando evidentemente no es ningún? O sea, ¿cómo se llega a la idea de querer convertir la palabra esto en un nombre cuando obviamente no es un? Nadie diría nunca que la palabra esto es un nombre. Dice, esta es justamente la razón, pues se ha intentado levantar una objeción contra lo que usualmente llamamos nombres, y podemos expresarla así. Un nombre debe designar propiamente algo simple. Vean cómo vamos hacia la crítica de la doctrina de la simplicidad de tractatus. Se podría fundamentar esto más o menos así. Un nombre propio en el sentido usual es, por ejemplo, la palabra notum. La espada notum consta de partes en una determinada composición. Si esas partes estuvieran combinadas de otra manera, no existiría notum. No obstante, es evidente que la oración notum tiene una hoja afilada, tiene sentido, ya sea que notum esté aún entera o que esté rota. Pero si notum es el nombre de un objeto, este no existe más cuando notum está rota. Y como el nombre no correspondería entonces a ningún objeto alguno, no sería en consecuencia ningún significado. No sería, okay. Pero entonces habría en la oración notum tiene una hoja afilada, una palabra sin significado. Saber notum, ¿verdad? Y en consecuencia la oración carecería de sentido. ¿Okay? Vean que toda esta doctrina, la preocupación que está detrás de la idea de que tiene que haber nombres de simples y que esos simples deben ser indestructibles, porque si no pierde el significado. Entonces, notum debería ser, cualquier proposición, si seguimos la doctrina de Tractatus que hable de notum, tendría que ser traducida a proposiciones sobre las partes de notum. Una especie de descripción definida. Bueno, notum tiene una hoja afilada, entonces diría, la hoja de notum es afilada y la hoja de notum, la hoja tal, es afilada y la hoja está unida al mango, digamos. La empuñadura, pues, la empuñadura. ¿Okay? Algo que sería falso sería nada más que la hoja se unida a la empuñadura porque no está rota, digamos. Que se hubiera roto que sea el punto en que une la empuñadura a la hoja. Pero la palabra tiene sentido porque nombraríamos tanto la hoja como la empuñadura. Y si la empuñadura estuviera rota, tenemos que nombrar las partes de la empuñadura y así hasta el infinito se llegamos a partes indestructibles. Eso es lo que se está criticando aquí. ¿Okay? Permítanme primero hablar sobre el meollo de este curso de pensamientos. Que la palabra no tiene significado cuando nada le corresponde. Es importante establecer que la palabra significado se utiliza indebidamente cuando se designa con una cosa que corresponde a la palabra. Esto es confundir el significado de un nombre con el portador del nombre. Cuando el señor NN muere, por ejemplo, la Escuela de Filosofía se acaba de morir un antiguo director de la escuela que era don Víctor Brenes, que fue ministro de Educación allá por en los años 60. Era director cuando yo era estudiante. Bueno, cuando don Víctor Brenes muere, digamos, decimos que ha muerto el portador del nombre, no que ha muerto el significado del nombre. Porque podemos seguirnos refiriendo a don Víctor Brenes sin necesidad, ni siquiera es necesario convertir Víctor Brenes en una descripción definida. No sé, para alguien que no podría ser necesario, pero y terminaría en el punto de la descripción. Y sería absurdo hablar así, pues si el nombre dejara de tener significado, no tendría sentido decir el señor NN ha muerto. O sea, decir don Víctor está muerto no tiene sentido decir, porque la palabra ha perdido significado. Bueno, lo que hay que que cortar, ¿verdad? Es decir, el nombre NN tiene significado mientras podamos darle un uso, por ejemplo, para decir que ha muerto. Y sepamos a qué nos estábamos refiriendo. Okay.
En el número 15 hemos introducido nombres propios en el lenguaje 8. O sea, recuerden cómo el juego del lenguaje que se empezó a expresar en 2 se ha ido volviendo cada vez más complejo. En el 15 se han introducido nombres propios. ¿Verdad? Supone ahora que la herramienta con el nombre N se tuvieron como etiquetas que se colocaban sobre herramientas. Supone ahora que la herramienta con el nombre N se haya roto. ¿Tiene ahora significado este signo o no tiene? ¿Qué debe hacer B, o sea, el ayudante del constructor cuando recibe este signo? Y el constructor le dice, tráeme N. No hemos convenido nada todavía sobre eso. Voy a preguntar qué hará él. Quizá quedarse ahí perplejo como traer los pedazos a A. Se podría decir aquí, N se ha vuelto a significativo. Y esta expresión indicaría que no habría ya más ningún uso para el signo N en nuestro juego de lenguaje. No se creeríamos uno nuevo. N podría también volverse significativo mediante el hecho de que alguien sea, por lo que sea, le diga al instrumento un otro uso y el signo N no se utilizará más en el juego de lenguaje. Pero podríamos imaginarnos una comprensión según la cual cuando una herramienta se ha roto y alguien da el signo de la misma, se establezca como respuesta a sacudir la cabeza. Con esto podría decirse, la orden N es admitida en el juego del lenguaje aun cuando esta herramienta no exista más. Y el signo N tiene significado aun cuando su portador haya dejado de existir. Porque tiene todavía un uso en el juego del lenguaje. O sea, el significado no es entonces la cosa a la que se refiere, porque precisamente una cosa, pero el uso de una palabra puede ser referirse a una cosa, sino el significado es el uso que se da a la palabra. Es lo que estoy tratando de convencernos desde ese tiempo. Pero tienen también significado en aquel juego de lenguaje que nunca hayan sido utilizados en ninguna herramienta. Supongamos que X sea un signo así y que Y es ese signo B. Pues bien, tales signos podrían también ser admitidos en el juego del lenguaje y yo tendría tal vez que contestar a ellos también con un sacudimiento de cabeza. No puede imaginarse como un modo de divertirse propio de ellos. Y para un gran caso de utilización de la palabra significado, no para todos los casos de su utilización, se puede expresar esta palabra. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El significado de un nombre explica a veces señalado a su portador. Dijimos ahora, notum tiene una hoja clara, tiene sentido aún cuando notum se haya roto. Ahora bien, eso es así, porque en este juego de lenguaje se puede utilizar un nombre a la ausencia de su portador. Pero podemos imaginarnos un juego de lenguaje con nombres, esto es, con signos que con certeza llamarían también nombres, en el cual ellos se usen solo en de su portador. Y por lo tanto podrían siempre ser sustituidos por el portador, por el nombre de su activo compañero, porque esto es señalar. Bueno, ahí sigue con esta idea, ¿verdad? Y ese puede ser donde empieza, pero vamos a terminar aquí porque eso va a ser casi el contenido de la clase siguiente. ¿Verdad? En 46 empieza el tema de la simplicidad. Voy a ver 46. ¿Qué hay detrás de la idea de que los nombres designan lo simple? Esta idea recuerden que era una idea central de Tractatus. Y entonces dice, Sócrates en el Teteto. Si no me engaño, he escuchado a algunos decir a los elementos primarios, por llamarlos así, después los otros y todo lo restante, está compuesto, no hay explicación. Pues todo lo que es en sí y por sí solo puede ser designado mediante nombres. Cualquier otra determinación no es posible, ni siquiera podemos decir que sean o que no sean. No se puede escribir ni el ser ni el no ser. Como a los momentos de tratados que tampoco tiene sentido decir que existen ni que no existen. Pero lo que es en sí y por sí, aquí hay una palabra que sobra. Debemos nombrarlos sin ninguna otra determinación. El CSP. En consecuencia, es imposible explicar un elemento primario, pues para este no hay más que la simple denominación. Su nombre es todo lo que tiene. Pero como aquello que se compone de estos elementos primarios es en sí mismo una criatura compleja, los nombres de los mismos y su composición se constituyen en un discurso explicativo, por la esencia de la composición de los nombres. Eso es así el texto que alguna vez utilicé precisamente en el seminario 1 para relacionado con la idea de la simplicidad de metadatos y que prácticamente es corresponde a la expresión misma que da esta misma, pero la misma está en el Tractatus de por qué tiene que haber simples y que toda explicación de cualquier cosa no te consta de los nombres de los simples.
Entonces dice aquí, esos elementos primarios eran también los individuos de Russell y también mis objetos, tratados lógicos filosóficos. Y ahora ya sí, para terminar, nada más dejo esto para explicarlo después. Pero ¿cuáles son las partes simples de las cuales se compone la realidad? ¿Cuáles son las partes constitutivas de un sillón? Los trozos de madera de los cuales está hecho, o las moléculas, o los átomos. Simple significa no compuesto. Y ahora viene la cuestión, ¿en qué sentido compuesto? No tiene absolutamente ningún sentido hablar sin más de las partes simples constitutivas de un sillón. Ya que es una forma más bien de recusar la pregunta, O consta de partes de imagen visual de este árbol, de este sillón, ¿cuáles son sus partes simples constitutivas? La diversidad cromática es un género de composición. Otros, por ejemplo, de los segmentos rectos que componen un tono quebrado. Un trozo curvo puede uno considerarlo compuesto de una rama ascendente y otra descendente. Si le digo a alguien sin más explicación, lo que veo que también es compuesto, preguntará con todo ello. ¿Qué quiere decir compuesto? Esto puede tomarse de muchas maneras. La pregunta, ¿es compuesto lo que ves? Tiene sentido si ya está claro de qué género de composición, esto es, de qué uso particular de esta palabra, repito, de qué uso particular de esta palabra, la composición, se trata. Si se hubiera establecido que la imagen visual de un árbol es compuesta por no ser solamente un tronco, sino también las ramas, la pregunta, ¿es la imagen visual de este árbol siempre compuesta? ¿Cuáles son sus partes siempre constitutivas? Tendría entonces un sentido claro, un uso claro. Y la respuesta a la segunda pregunta no es naturalmente las ramas. Esta sería la respuesta a la pregunta gramatical, la que se llama aquí partes simples constitutivas, sino la descripción de las ramas individuales. Okay. Bueno, la próxima clase voy a empezar precisamente con esto y me voy a detener bastante en esto. Aquí viene una serie de cosas, posteriormente la recusación de para que el lenguaje ordinario aquí el significado se necesita analizarlo en función de elementos simples. Déjenme ver antes de irnos, porque ya prácticamente nos estamos yendo. Voy a acelerar esto aquí. No, cancelamos. Dice que mi altavoz no funciona. Es que, digamos, siempre se escucha muy, muy trabado. O sea, yo estoy intentando leer mientras que usted explica, pero a veces es muy cansado seguirle porque hay unas palabras que ni siquiera se escuchan a veces. Ahora tiene apagado su micrófono, Mario, perdón. El asunto es que me dice que mi altavoz no... ¿O está encendido? Sí, ahora sí. Ok. Sí. Lo que... No, igual lo que podemos hacer es después escucharlo en las grabaciones que se hicieron, porque ahí normalmente no debería grabar, trabarse tanto, porque es la grabación que pasa desde su compu. O Bueno, sea, ese tipo de cosas no, después no se escuchan. La grabación también no se trabe tanto, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Eso es lo que yo tengo entendido, sí. Sí, vamos. Al menos que alguien me corrija, no sé. De todas maneras, ya están todas las grabaciones de las clases anteriores. ¿Okay? Yo voy a enviarles, porque ahora, déjenme ver si lo puedo hacer ya de una vez, para decirles que habría que leer para la próxima clase y que esperaría que me hicieran un pequeño comentario de esa otra sección. Déjenme ver un momentito. No, ahora no. Les voy a enviar por correo. A más tardar mañana se los estoy enviando. ¿Qué cosa es lo que quiero ahora que lean? Sí quiero que se concentren sobre todo en este análisis de la simplicidad y en la recusación de la idea de que hay simples absolutos, que tiene que ver también con la idea del análisis, pero hay otras cosas más que siguen después que les voy a señalar apenas, digamos, terminemos con esto. Déjenme ver si por casualidad. Hacia aquí está, ya les voy a decir inmediatamente qué es.
de la... Ok. Tal vez llegar hasta la 64. ¿Okay? Quedamos en, vamos a ver, la última que estábamos viendo era la 47, ¿verdad? Digamos que avancemos hasta la 64. De esto que estamos viendo ahora hasta la 64. Y de eso ustedes me van a hacer alguna serie de observaciones, comentarios, preguntas, ¿ok? O sea, de la 47 a la 64. ¿Estamos? Bueno, entonces sí estamos. Profe, perdón, de la 47, ¿las páginas o los parágrafos? No, los parágrafos. De parágrafo Ah, ok, 47 ok. a parágrafo 64. Entonces, si no hay Perfecto. más, terminamos aquí por hoy. Si alguien ve las clases anteriores, por favor, sería interesante ver si quedaron bien grabadas. Creo que sí quedan bien grabadas porque he escuchado algunas y no he percibido. Creo que el problema es la comunicación, pero las clases sí quedan bien grabadas en general. Voy a detener la grabación, voy entonces a finalizar la reunión. ¿Está bien? Nos vemos entonces el próximo lunes. Ok. Bien. Gracias, Hasta luego, Mario. profe. Hasta Gracias. luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.